Hoy vinimos a entrevistar a la doctora Laura Aira, médica pediatra. Nos encontramos acá en Grupo Almafuerte. Bueno, hoy vinimos acá a visitarla a la doctora Laura Aira. Está bien dicho, ¿no? Bien dicho. Practiqué y me salió bien. Bueno, Laura es pediatra, pero me gustaría en esta oportunidad que usted presente su currículum, doctora. Uy. Bueno, yo soy médica, fui mucho tiempo médica internista en Rosario, instructora de especialidad, he formado a muchos pediatras. Bueno, he hecho trasplante, control clínico de trasplante de médula ósea, médica de traslado, de baja y media complejidad. Soy médica de guardia y emergencia de Hospital de Niños Zona Norte de Rosario y formo parte del servicio de cuidados progresivos. Hago consultorio, tengo posgrado en nutrición y bueno, y muchas cosas más que bueno, Bien, se hace muy largo. Bueno, y además de todo eso, mamá. Mamá de dos De niños. tiempo completo. Bueno, doctora. Bueno, hoy trajimos algunos temas de actualidad, algunos temas importantes, bueno, que afectan a muchas familias que llevan a Fundación Reconocernos Más con consultas, con inquietudes. Nosotros trabajamos para la falta de acceso al tratamiento, para ayudar en eso, pero también nos parece importante dar una mirada, ¿no? A estos temas que, bueno, te voy a ir haciendo algunas preguntitas para que los papás que nos están escuchando, bueno, se instruyan sobre estos temas también. Bueno, hoy en día nosotros recibimos muchas consultas de papás con TEA y TDA, que es un tema que está muy actualidad, desde hace muchos años se ven y se escucha mucho este diagnóstico, sobre todo nosotros también los colegas nos pasa. ¿Cuáles serían, doctora, como una de las primeras preguntas de alertas tempranas en TEA y TDA? ¿Cuáles son los primeros signos de autismo en un niño? Bueno, son dos patologías que son en realidad dos condiciones del neurodesarrollo. No son enfermedades en sí. En el caso del TEA, el trastorno del espectro autista, que se ha modificado hace un tiempo su nomenclatura, tiene que ver con una condición que afecta el comportamiento, la interacción social y el lenguaje, ¿sí? La comunicación del paciente. Que puede estar asociado o no con una alteración a nivel intelectual, es decir, con una discapacidad a nivel intelectual, y a su vez está asociado a un montón de otras eh, patologías que me gustaría recalcarla porque a veces pueden pasar desapercibidas, trastornos gastrointestinales, problemas de salud mental, problemas como la hiperactividad también, y bueno, fundamentalmente esas que son las que más vemos. Bien. Y el trastorno de hiperactividad se basa en diferentes conductas, ¿sí? Que tienen los chicos que tienen que estar por un tiempo, porque ahora está muy común decir, inquieto es hiperactivo. Exacto. Para que Vos se cuando te das entienda. cuenta como mamá, tú decís, hasta qué punto es terrible, ¿viste? Como se dice, Sí. salió al tío, al abuelo o Claro. no. Como para dividir un poco las aguas y que la gente no se confunda, lo más importante de todo es el control con el pediatra, que es fundamental. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento y siempre por diferentes cosas. Pero en el caso del neurodesarrollo, hasta los 5 o 6 años es fundamental. En el caso de, como me preguntabas de autismo, nosotros tenemos los hitos del desarrollo que son muy marcados, si bien hay cosas que son indirectas, por ejemplo, que un nene no tenga una relación con la mirada de su mamá o con la mirada del otro, del cuidador, del que fuere, un chico que tiene un sobreestímulo frente a sonidos, al tacto, a olores, un bebé que vos lo hablas a los 10 meses y no responde al nombre. O sea, que esas serían todas conductas tempranas que nosotros Tempranas. como mamá o papá tenemos que estar observando para Tal poder cual. detectar. ¿Qué más? Sí, por ejemplo, algo común para la gente entienda, por ejemplo, ese es re tranquilo, duerme, no quiere estar upa, está todo el tiempo Se escucha eso. sí, en la cuna y en el alcohol. Si lo alzamos, llora. Bueno, para el pediatra es un llamado de atención, lo mismo que pasa con el lenguaje. El lenguaje es fundamental, esto de la comunicación. Un nene que llega al año no dice sus primeras sílabas, da, pa, va. O que llegamos a los 2 años y tampoco hace una palabra frase, es decir, que usa dos palabras para armar una frase, aunque las diga mal. Un chico que no tiene interés por jugar con otros chicos, o un chico que hace berrinches todo el tiempo y no son los berrinches esperables para el hito de desarrollo. Pacientes que tienen un juego repetitivo muchas veces, o único, o ¿Hay una edad específica o es no, independientemente en cada caso particular? no, va a variar. En el caso del TEA, uno puede tener la sospecha diagnóstica desde el consultorio y después se basa en diferentes escalas que están estandarizadas para hacer
Argentina tiene armado, de hecho, una que es PRONAPI, que es muy buena para pesquisa, y después se basan en diferentes escalas para hacer el diagnóstico. El pediatra lo va a sospechar y obviamente se puede derivar al especialista, al neurólogo infantil. O sea que se diagnostica de esa forma. El diagnóstico es clínico y sumado a escalas. Y después, Bien. fenotípicamente, si la manifestación en algunos chicos puede ser leve y pasar desapercibido y entrar en el jardín de infantes y tener algunas de estas cuestiones. Y otro dato que no es menor, Hay nenes que se diagnostican mucho más grandes también. sí, Yo no lo tiene escucho una edad, hablar mucho. por eso se ha modificado mucho. Y algo también importante es la detención de esa adquisición o pérdida de esa adquisición de las pautas madurativas. Un chico, suponte, que hablaba y deja de hablar, que un chico que, más que nada en el lenguaje se ve, en lo Un conductual. pequeño retroceso sería. Un retroceso, claro, tal cual. Bien, bien. No hay una edad, el TEA es para toda la vida, como la hiperactividad. O sea que detectarlo a tiempo es sumamente importante. Es sumamente importante, un diagnóstico precoz hace un mejor tratamiento. ¿Y por qué es importante? En el caso del TEA, después de contar esto pobre lo de déficit de atención que quedó ahí, Sí. lo del TEA, lo cognitivo no va a cambiar lo intelectual, ¿sí? Pero sí el aprendizaje cambia lo conductual. Muchas mamás yo escucho que nos llegan y nos cuentan que lo detectan en primer grado, cuando empiezan con las primeras consonantes, con los primeros números. ¿Es verdad eso? En realidad hoy, sí, hoy por hoy ya se ven pocos los casos. Se ven poco Se porque detectan antes. se detectan antes. Lo que pasa que también en la realidad, si el paciente no concurre a la consulta con su pediatra, pasa más desapercibido. ¿Cómo es el tema de los controles en los niños? Contanos, refrescanos un poquito eso, si bien yo también soy mamá y ya los estoy haciendo y muchos ya los he pasado, contanos un poquito brevemente cuáles son los controles desde que nace rápidamente, así Cuando el niño, nace, hasta que es un poquito más grande. sí, el recién nacido uno lo hace habitualmente una vez por semana por la detección de las enfermedades que tiene el neonato. A partir del mes hasta los 3 meses, cada 15 días está estipulado. Después, a partir de los 3 meses al año, es una vez al mes. Bien. Y después lo vamos espaciando, 3 meses, 6 meses, va cambiando con la edad. Fundamental del año. A los 3, te diría, tiene que ser por lo menos los 2, sí, cada 3 meses. Por todo esto que hablamos del hito de desarrollo, del lenguaje. A veces el chico no tiene un TEA, pero tiene un trastorno en el lenguaje y vos le decís a la mamá, mira, ¿Qué tema es el trastorno del lenguaje? claro, vamos a ver esto, vamos a estimular esto, vamos a sacar esto, pantallas, problema de 100%. Temones. Temón, ¿Y cómo para hablarles. impacta? Bueno, después lo podemos hablar en otra ocasión. Sí, sí, sí. No me quiero ir de las preguntitas que traes. Entonces, ese control es fundamental, porque quizás fue un trastorno del lenguaje o fue un retraso en el lenguaje y nada más, y a veces no estamos enfrente de otra. Que por ahí con alguna terapia Se corrige, o a veces la estimulación estimulación de la familia, o el sacar algunas conductas, o ver. modificar algunas conductas. Claro, y el caso del trastorno de hiperactividad con déficit de atención o no, porque puede estar con déficit o no de atención, con o sin impulsividad, Sí. Que me habías preguntado, generalmente se basa en una escala que se mide tanto la inatención como la hiperactividad y se le suma la impulsividad. Y lo que sí le quiero que quede concepto a la gente, que de esas cosas, por ejemplo, son chicos que son inquietos, chicos que no pueden estar sentados, por ejemplo, en la silla, se mueven todo el tiempo, las abuelas dicen, tiene hormigas. El Sí. chico que corre en el salón o en la casa, chicos que nunca lo satisface ningún juego, que no pueden jugar un juego de mesa, chicos que no miden el peligro, que es fundamental, el Eso, treparse sí, lo o escucho. cruzar la calle, Bien. que no, pareciera que uno le habla y no lo entiende, chicos que en el caso cuando arrancan la primaria dejan tareas incompletas, cuadernos desprolijos, solo hacemos las ¿Hay alguna cirugías. diferencia entre el TEA y el TDA, el TDAH? Sí. Hay diferencia. Sí, la ¿Puede diferencia. ser que un niño tenga los dos? Sí. En el caso, la diferencia puntual es el TEA Porque no es el interactúa. TEA, ¿no? Trastorno espectro autista se llama así y tiene que ver con viene de una palabra que tiene que ver con el mar, con la tranquilidad o la vorágine del mar. Fíjate de dónde viene. Pero bueno, lo que tiene la diferencia puntual que tiene es la conexión e interacción social. El chico que tiene TEA no le interesa interactuar con el otro. El chico que tiene una hiperactividad sí quiere jugar con vos, quiere jugar con su par. Sí, sí, Lo que sí. pasa que llega un momento que o molesta, o que va, o que interrumpe la clase, que contesta. Bien, en otro Eso sucede. momento vamos a hablar un poquito de los acompañantes terapéuticos, que Ujú. también es un tema que nosotros tenemos muchas consultas en la fundación, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento.
En cuanto al impacto en la vida diaria, ¿cómo afecta esto un poquito más en el colegio, el TEA y el TDAH? Los dos tienen mucho que ver en el rendimiento escolar del chico y ahí hay que hacer hincapié en que hay que apuntar a la autoestima del chico y a la frustración. Vos me preguntabas si los dos pueden convivir uno con otro los diagnósticos. Sí, el TEA puede tener hiperactividad y déficit de atención, Bien. que es una de las asociaciones estas que yo te decía que puede tener, o sea, al principio. Influye, se manifiestan de manera distinta en lo escolar. El chico que tiene un trastorno de hiperactividad con déficit de atención, por ejemplo, es un chico que tiene tareas incompletas, es un chico que tiene menos rendimiento escolar porque no lo podés tener más de 40 o 45 minutos sentado haciendo una actividad. Es un chico que tiene que O sea pierde las que cosas. tienen dificultades en el aprendizaje y en la atención En la- prácticamente. El tiene TDAH. si tiene un déficit de atención asociado, lo tiene, ¿sí? Y tiene un trastorno de aprendizaje que es corregible, que eso es lo que quiere que como mensaje. En el caso del TEA, el problema a nivel escolar va a estar más que nada en la relación, en lo social, en interactuar Bien. con el otro, en el pensamiento rígido que tienen, son como muy estructurados, entonces a veces es muy difícil llegar desde ese lugar. Y un dato no menor que lo vemos, o yo lo he visto varias veces en mis pacientes, es con todo lo que tiene que ver con la sensibilidad a estímulos. Por ejemplo, es un chico que en el aula está bien y suena el timbre y salen 50 al recreo y entra en crisis. Ese estímulo sonoro lo manifiesta como una crisis, porque no Claro, lo ahí se ve puede. mucho Claro, el trabajo en entonces casa en los acompañantes que yo te decía. claro, los acompañantes y también la escuela. Estos chicos hay que tratar de a ambos, por ejemplo, en el caso de la hiperactividad con déficit de atención, que se hace a través de los terapeutas que trabajan excelente, la Sí, verdad. hay muchos centros interdisciplinarios que trabajan muy Muy bien. bien, que se ponen en contacto con la escuela, que se charla, porque cada niño es diferente, cada niño va a ser distinto. Entonces, pautar, por ejemplo, que las tareas, en el caso de la hiperactividad, sean tareas reducidas, que los chicos tengan una atención o un trabajo que sea de menos tiempo, en el caso de los exámenes que sean más prolongados, que Sí, lo sí, puedan hacer sí. más Ahí tiempo. podemos empezar a hablar todo lo que es el tema de la integración y demás. Sí, y después que tengan, por ejemplo, momentos que puedan salir del aula y manejar esa hiperactividad y volver para poder continuar. En el caso de los niños con TEA, las rutinas, usar mucho los pictogramas, anticiparse las rutinas. Entonces, ¿por qué marco todo esto? Porque la integración escolar tiene que estar porque si nosotros logramos que el niño se sienta cómodo y quiere ir a la escuela y fomentamos el positivismo de ambos, cualquiera de las dos trastornos, en que vos podés, lo vas a lograr. Hay Vamos a distintos autoestima, se niveles, puede. hay distintos niveles en el TEA, Sí. porque yo escucho mucho también, o sea, no es que yo no sé nada del tema, pero lo hago para No, que no, el sí, sí. público no lo Después escuche la escuche. explicación. Porque por ahí nosotros escuchamos muchas consultas y lo leemos en muchos informes de los profesionales. Nosotros a la hora de iniciar un reclamo por falta de tratamiento, yo leo muchos informes de los Ujú. médicos. Y bueno, y también me ha tocado vivir la experiencia de que ha venido alguna mamá a la fundación acompañada de los niños. Y bueno, mientras que está haciendo la consulta, tratar de darle alguna actividad para poder hablar tranquila. Y bueno, y también me ha pasado la experiencia de mamás que han venido con nenes con un nivel, no sé cómo decirlo en términos médicos, digamos, Por ahí tiene que no más, los podemos tener, que no podíamos charlar, o que gritan, o más o que conductas vienen a... disruptivas. Exacto, esa sería la palabra adecuada. O que vienen acompañados de una abuela porque no lo pudieron dejar. Bueno, ¿no? Qué situación bastante delicada esa. A mí me tocó acompañarla. ¿Vos qué mensaje le darías a papás Mira, eso que nos están en esta pasa, situación? eso que vos contás, nos pasa a nosotros con la consulta diaria. Con la consulta cuando tienen que venir al consultorio del pediatra. Siempre tratamos de recomendar que sea la primera consulta, que le anticipen qué van a Bien, hacer. La anticipación es el antídoto para esas conductas desafiantes. El chico que tiene TEA, que tiene conducta desafiante, que es esto de a veces de los berrinches, a veces de no poder manejar su cuerpo, de a veces los gritos, es porque necesita la rutina. Necesita saber, si vos le anticipás qué vas a hacer, vamos a ir al consultorio de Laura, bien. hoy nos toca ir a verlo a Laura y tenés quizás una foto que nos sacamos Claro, juntos y que le sepa con mostrás. qué se va a encontrar Se va a cuando encontrar, venga. luego Qué llega mejor. interesante. Y después, y lo mismo por eso te desmarcaba lo de la escuela, si él sabe y son muy rígidos en su pensamiento, en sus conductas, tienen su rutina y vos lo sacás, ahí es cuando entran esas crisis. Y esas
conductas que muchas veces pasan, también tenemos que saberla manejar los papás y los profesionales. A veces tiene que ver a veces con un dolor, tienen un manejo del dolor eh, que es diferente a un niño que no tiene ese trastorno, no sienten a veces el mismo dolor. Hay chicos que se queman y no tienen dolor, no tienen el reflejo de retirar la mano como vos lo harías. Hay chicos que necesitan un abrazo para la contención o un soporte de peso en su cuerpo para tranquilizarse, en el caso de los TEA. Em, el Yo tema de lo siempre, sensorial perdón es que te manejable. interrumpo, yo siempre se lo digo a los papás cuando vienen, que es un trabajo en equipo, ¿no? Entre la escuela, la Sí. familia, los centros terapéuticos, como que somos varios los que ingresamos en ese escenario. Sí, somos muchos, somos muchos. Mm. Yo siempre les digo que empieza una aventura y a veces, bueno, me río y le digo, bueno, yo soy como el director técnico, entonces sacamos, ponemos gente, Claro, depende de lo que necesiten los chicos. Y cómo manejarlo, cada familia lo va a manejar dependiendo de las necesidades de ese chico que tiene, conociendo a ese chico. Cuando me preguntaban si tienen diferentes niveles, sí, hay diferentes. No hay ningún niño TEA que sea igual al otro. Ninguno. como nosotros, ningún Ninguno. caso de igual Entonces, al otro, eso hay claro, que tenerlo igual. en cuenta para todo, para el diagnóstico, para el tratamiento, para cómo manejarnos en la vida, en lo cotidiano. Y Para un eso, compañerito que te toca en el te salón, porque a toca. mí también me pasa con mi hija, que por ahí me hace ciertas preguntas que vos te das cuenta, Y que vos decís, ¿cómo lo va? Bueno, hablar, cómo explicar. explicárselo también. Explicar que, bueno, que son niños que tienen otras necesidades, ¿sí? Y bueno, y cada uno se va a manifestar diferente. Hay chicos que tienen TEA, que tienen un compromiso intelectual o una discapacidad intelectual mayor que otras. Hay otros chicos que tienen una super memoria, entonces, por ejemplo, les Sí, hay muchos interesan son mucho. inteligentes también, desarrollan Sí, una inteligencia también superior. en realidad tienen esta cuestión intelectual y tienen un interés particular, que es una de las Ah, cosas que miramos cuando son chiquitos. Por ejemplo, un nene que viene y no lo sacás de, por ejemplo, no sé, yo tengo tengo un paciente ya grande ahora, que se haría todos los países del mundo. Con todas las capitales, las poblaciones, yo jamás me las pude aprender, entonces él me quería que yo me las aprendiera. Ese era su interés puntual, entonces bueno, claro, aprendí algunas porque era nuestra manera de comunicarnos. bien, Y esto pasa, entonces cada uno tiene una necesidad distinta y algunos van a tener más afectación en lo neurosensorial, en todo lo que es el estímulo del ruido o del roce, del tacto, que hay que respetarlo. Hay pacientes, yo tengo un paciente mío que por ejemplo yo sé que no le tengo que tocar el hombro derecho porque le molesta. Pero vos lo aprendés a conocer y así cada uno de los profesionales lo hace, los terapeutas, todo. Y la familia también. bien. Doctora, en el caso del primero el autismo, ¿qué tipo de terapias hay? ¿Qué tratamiento, no? Mira, el tratamiento está basado en lo que tenga que ver con la comunicación. Ahí tiene que ver mucho la fonoaudiología, con una fonoaudióloga formada en neurolingüística, porque hay un lenguaje verbal y uno no verbal. Ujú. Quizás el chico puede tener un lenguaje verbal, que es esto, hablar, ¿sí? Y no tener el no verbal, que es los gestos. Entonces, los chicos con autismo no interpretan gestos, ¿sí? No pueden a veces interpretar o interpelar. eh, Algo que vos dirías con doble sentido o algo que socialmente está hecho de forma cotidiana y para ellos no. Y lo neurolingüístico desde el lenguaje para poder expresarse, porque muchos tienen afectación del lenguaje, de hecho por algo es el primer signo de alarma que se tiene, el no poder comunicarse, el hablar. Hay chicos que van a alcanzar un lenguaje verbal y otros no lo van a alcanzar. Después todo lo que tenga que ver con terapia ocupacional, que tiene que ver mucho con la motricidad gruesa, la motricidad fina, Sí, sí. con todo lo que tenga que ver con los neurosensoriales. Poner al chico de a poco en forma pautina, cuidadosa, a eso que le molesta para poder adaptarlo. Por eso yo te decía al principio de la entrevista, Mari, eh, el TEA desde lo cognitivo, desde lo intelectual, si uno quiere decir, desde la inteligencia, para que la gente entienda más simple, Sí. no va a cambiar mucho. El que tiene un déficit intelectual lo tiene, el que tiene un retardo mental asociado lo tiene, el que tiene un nivel de intelecto acorde a un coeficiente intelectual promedio lo va a tener. Lo que cambia es a través del aprendizaje la conducta, lograr que ese chico se adapte a ciertos sonidos, que ese chico pueda abrazar en algún momento a su mamá.
en el baño, cosa simple. Hay chicos que les molesta el agua, hay chicos que les molesta la comida, son sumamente selectivos en la alimentación, por eso se asocia mucho a muchos trastornos de déficit nutricionales, que la Eso se está gente... viendo mucho y lo escucho mucho, que muchas mamás vienen y me dicen que los especialistas lo están estudiando desde el Sí, lado de la alimentación. Eso lo estoy escuchando mucho sí, y esto últimamente. hay que ser muy respetuoso, Y porque nos piden, e incluso vienen con pedidos médicos de estudios, que por ahí, bueno, nos encontramos con la falta de acceso a los tratamientos y ahí vienen los reclamos, ¿no? claro, el tema de que se ve o se sabe hoy por hoy que la microbiota tiene que ver con todo lo que tenga que ver Con con la el alimentación. bienestar, con el comportamiento, por algo se lo llama el segundo cerebro, sí, al intestino. Lo que pasa es que es un tema que está muy en auge, muy en Sí, moda, pero no está científicamente todo aprobado y avalado. Y acá, de hace poquito hubo una campaña con muchos gastroenterólogos de Rosario, yo trabajo en San Nicolás y en Rosario, que se hizo a través de la Sociedad Argentina de Pediatría también, en donde evitar todas dietas que no están comprobadas científicamente. Porque los chicos de por sí, el chico autista es un chico selectivo. Come según la textura, eh, come según el gusto. Entonces, si uno ya tiene una alimentación restrictiva per se, porque lo elige, y la va a haciendo todo restringir esto. mucho más, lo llevamos a un déficit nutricional importante. Claro. Entonces, hoy está muy de auge todo lo que son las redes sociales, Sí, las está modas, la mucho, escucho mucho información, todo eso. pero no toda la información que uno tiene es certera. Tiene que estar todo basado en lo O sea científico. que por ahí esos posts que vemos que dicen, si tú está alerta si tu hijo tiene, hablábamos recién en la entrevista, es autista porque tiene todo esto. No, no es siempre No, no me así. parece siempre. Como me decías vos recién, No, todos no, los lo bueno es casos no que son iguales. no, no, ningún chico, no, ninguno se manifiesta sí comparten lo mismo, que es esta cuestión del comportamiento, estas conductas disruptivas, que es esto de que como uno se comportaría socialmente, es decir, saltar, correr, golpear, gritarse, pegar quizás a otro, comparten el tema del trastorno en la comunicación, no le interesa comunicarse con el otro, no Bien, tiene eh, una comunicación fluida con la otra bien, persona, y bueno, y lo que tiene que ver, bueno, la comunicación y la interacción social que son fundamentales, pero bien, distintos se van a manifestar cada uno. bien. ¿Y vos qué le dirías a un padre que sospecha y no sabe si consultar o no? ¿Qué le diría? ¿Qué pregunta es? ¿Qué pregunta? Le diría que consulte, Que se lo te saque diría, la duda. que no tenga miedo. Hace muchos años atrás, yo hace muchos años que soy pediatra, no lo vamos a decir por no revelar la edad, pero bueno, hace bastantes, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, la medicina cambia, generalmente cada 5 años se va renovando y todo el tiempo se está estudiando diferentes cosas. Y cambia. Esto antes eran temas tabúes, que los chicos los escondían, los chicos no se sabía. Y hoy por hoy hay chicos con TEA, con trastorno de hiperactividad, chicos con síndrome de Down, chicos con un montón de otras patologías del neurodesarrollo que están incluidos en los deportes, en la escuela. Entonces, no tener miedo, lo primero que le diría, no tenga miedo. Bien, consulta. Consulta a un pediatra, que puede ser un pediatra con buena formación, o un pediatra en formación con neurodesarrollo, que es o un neuropediatra, o un psiquiatra ¿Te ha infantil. costado mucho, o sea, te ha tocado dar diagnósticos? Sí, yo siempre digo que O no es tu parte de decir, bueno, te derivo a otro especialista no, no, yo en que lo ha particular. hecho vos, lo ha enviado a hacerse estudios y te ha tocado En diagnóstico? en lo particular, yo nunca digo te hago el diagnóstico por respeto a los colegas Ujú. que hacen la especialidad de neurología infantil y porque el diagnóstico tiene que estar hecho en compromiso. Si le digo a los papás, tenemos la sospecha de, y esto por ejemplo cuando vos detectás un chico que me ha pasado muchas veces con trastorno del lenguaje, vos decís, mira, tenemos el trastorno del lenguaje, puede ser la punta del iceberg y ser solamente el trastorno del lenguaje Otro y tema hubo más. otro tema más y lo vamos viendo, va a depender obviamente de la edad, porque cuanto más edad tiene, quizás más cosas puedes encontrarle. Y le explico que es un camino largo que vamos a compartir juntos, ¿Y qué opinás del certificado de discapacidad? que es una gran herramienta administrativa. Oh, qué Sí, buena y contestación. así se Qué lo digo a los buena. papás. Cuando vos me decías, ¿qué le decís? Bueno, le digo esto, mira, ¿Qué le decís? ¿Cómo se lo decís? ¿Cómo lo No, toman? Porque a mí también me ha tocado preguntarle, ¿tiene certificado? ¿Certificado de no, qué es yo, el certificado? mira, ¿Para qué te sirve? voy a decir cómo lo hago yo. Para desterrar esto del estigma, ¿no? No, no, ¿cómo lo hago yo? Que no está ni bien ni mal y cada Claro, claro, profesional lo claro. hace Hacia su- a su forma y Este a mí me ha tocado muchísimas veces. claro, yo por ejemplo cuando me encuentro, Perdón, no soy sí, médica, pero bueno, uno ve los informes y nadie te habló de este tema, ¿no? no, pero la sospecha diagnóstica es fundamental. Esto de que, a ver, si yo tengo un bebé de 10 meses, que yo
le digo, ¿cómo le decís en casa? Porque me ha pasado que, por ejemplo, le llama Juan y le dicen Pepito. Y yo digo, Juan, Juan, y él no me responde. Bueno, me pasó una vez y era porque le dicen Claro. Pepito. Bueno, entonces, llamarlo por su nombre, el chico no responde y estoy muy atenta y sigo algunas cuestiones y tiene factores de riesgo y una cuestión, bueno, uno va siguiendo. Cuando te enfrentás ante la sospecha válida de un diagnóstico, en lo particular, yo digo, bueno, mira, esto es así. Tenemos estas características acá, esto acá. Yo tengo la sospecha de que esto puede ser un trastorno del neurodesarrollo. Nunca le pongo nombre y apellido por respeto al paciente y por respeto que tampoco se lo va a poner y le digo a los papás, vos tenemos que hacer esto, vamos a hacer las evaluaciones que corresponden, vamos a ir al neuropediatra, que tampoco te va a dar, el neuropediatra bien formado no te lo va a dar el diagnóstico en la primera entrevista, y se lo aclaro porque si no rotular a un chico, y un chico lleva tiempo en evolucionar y en evaluar, ¿sí? Y el TEA también va modificándose. Y después le hablo de esto. Y cuando vayas al neurólogo, la segunda vez quizás, o tercera, y nos veamos de vuelta, va a salir el tema del CUD. El CUD es esto, el Certificado Único de Discapacidad, que es una herramienta administrativa, se lo explico así, Bien, que nos sirve, y lo hago con TEA, lo hago con trastorno con un TEL, que es el trastorno específico del lenguaje, con la patología que bien. lo necesite. Nos va a servir para que tu hijo tenga lo que necesita. Porque no hay obra social, no hay prepaga, no hay forma particular de sostener un De sostener los tratamiento tratamientos que son súper largos, costosos, y son muchos en la semana. Sí, Que la gente eso no lo sabe. El sí, chico que tiene un trastorno de neurodesarrollo es un chico que va 3 veces a un centro, sí. que hace La terapia sobrecarga ocupacional, también. claro, terapia ocupacional, que va a hacer psicología, Y la tarde de la escuela, la carga de la escuela. la carga, a ver, que va a hacer fonoaudiología, que a veces tiene que hacer alguna otra actividad como musicoterapia porque le sirve. Entonces no hay maneras ni particularmente que vos lo puedas sostener ni por las prepagas. Entonces nos sirve para eso. Bien, Que el CUD es eso, una herramienta. Y le digo esto, cuando le doy y cuando ya estamos más certeros y todo, obviamente que tiene que ver con la relación de tu médico paciente que vos tenés, es empezar a romper estigmas. exacto. ¿Y por qué? Porque cuando vos sos mamá, Sí, cuando vos quedaste embarazada, vos soñaste un hijo. sí, Eso se llama imagen del hijo deseado, soñado. Vos soñaste que iba a hacer esto, aquello y aquello. Y sí. cuando viene algo que está fuera de tu alcance, Que no por lo esperabas, ejemplo, tal vez no lo en- esperabas. que no lo esperaba porque, a ver, no hay una forma precoz. Una cardiopatía congénita la podés diagnosticar por ecografía hoy, ¿sí? O sea, Bien, vas a saber que tu bebé va a nacer con una cardiopatía congénita y cuál va a ser su tratamiento. sí, En el caso del neurodesarrollo, es a medida que el chico crece. claro, sí, O sí, sea, no te hay manera entiendo. precoz de diagnosticarlo. Bien, Entonces, desde ahí, de esa desconstrucción, de esa imagen del hijo deseado, eh, armar la nueva imagen de ese hijo, que no va a ser, mira lo que te voy a decir, que se lo digo a los papás siempre, no va a ser menos amado, obviamente, sino que va a ser reconstruir desde el lugar, como familia, como expectativas, como deseo, todo lo que ese chico puede hacer bien, para poder acompañarlo y cambiar esto, que sea un niño feliz, que pueda desenvolverse. Los papás, yo siempre le digo, ¿cuál es tu mayor miedo? Que el día que vos no estés, ¿quién nos va a cuidar? sí, Y después les digo, ¿y para eso qué necesitamos? Que tenga los hábitos de independencia mínimo. exacto, que sea Acá independiente. nadie quiere un abogado, Sí, acá nadie claro. quiere, no sé, un farmacéutico. Acá lo que quieren es un chico que se pueda desenvolver, que sea independiente. Y ya es un montón. Un montón. Sí, dejarle las herramientas para poder sobrevivir. Y acá empezamos a trabajar en conjunto. Bien, Entonces, y se trabaja en conjunto porque es un trabajo interdisciplinario. bien, El pediatra, los terapeutas, la escuela, eh, la familia. Y también abarcar esto, que la familia necesita un sostén psicológico importante. Esos bien. papás necesitan distribuir sus tareas. Hoy, ante la entrevista, me preguntabas sobre los hermanos vos, Sí, que no es un una tema pregunta, sí, que hacemos con los hermanos. claro, ¿qué hacemos con los hermanos? A veces es el único hijo. Y también vienen los miedos. Si tengo un segundo hijo, ¿qué pasa? También. Eso, Eh, bueno, podemos ampliar. Doctora, la última pregunta. sí. ¿Por qué eligió esta profesión y qué ha aprendido de los niños en estos últimos años desde su experiencia? Mira, si tuviera que decirte por qué la elegí, creo que es vocación pura, porque desde que tengo uso de razón dije que iba a ser pediatra. Tuve la posibilidad de hacer otras especialidades y nunca la hice y siempre hice pediatría. De hecho, soy una enamorada, por eso la enseñé muchísimos años y formé muchísimos pediatras. Eh, y amo lo que hago y conozco todos los vericuetos en ese largo currículum que vos me preguntaba. He hecho todo lo que se puede hacer en esta especialidad, Bien, o casi todo. bueno, Eh, vamos a estar en buenas manos entonces. no, no. Y porque me parece una especialidad sumamente importante en el momento de ayudar y algo que la gente no tiene en cuenta nunca.
los pediatras formamos adultos sanos y la gente no tiene en cuenta eso. Qué linda frase. Y transcurrimos la vida, los primeros 17, 18 años de un paciente. Y con una otra cabalidad ya me olvidé y me preguntaste, No, ¿qué sí, había aprendido? eso. ¿Qué aprendí? Aprendí a ser valiente, aprendí a que se puede, que son grandes maestros, que tienen una plasticidad increíble. Yo trabajé muchos años haciendo oncología en Rosario también, entonces esto de ser valiente viene de ahí, de que el dolor lo manejan desde otro lugar, donde te enseñan. Es decir, ellos que son tan pequeñitos pueden como un adulto no va a poder. Bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No, gracias a vos por el espacio. Hermosa la conversación. Gracias a usted por el espacio. Ojalá sirva. Si les quedó alguna duda o consulta, déjennos en comentarios las preguntas para la próxima entrevista que le vamos a realizar a la doctora y suscríbanse para las futuras charlas.